Buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Continuamos avanzando en la unidad 3 y hoy nos adentramos en un tema que, en mi experiencia, es absolutamente fundamental y a menudo subestimado. El contenido 3, la administración tecnológica de la seguridad. Miren, en el contexto de la seguridad penitenciaria, especialmente en un país con los desafíos que enfrenta Ecuador, es muy fácil impresionarse por el hardware. Vemos cámaras nuevas, torniquetes biométricos y pensamos, estamos seguros. Pero les digo algo, he recorrido suficientes centros de privación de libertad, CPL, para saber que una cámara apagada es peor que no tener cámara. Es una falsa sensación de seguridad. El verdadero desafío no es comprar tecnología, es administrarla. El propósito de lo que vamos a estudiar hoy es simple pero vital: garantizar que esa infraestructura tecnológica crítica mantenga una operatividad continua, lo que en el mundo técnico llamamos uptime. Y esto no se logra con suerte, se logra con planes de mantenimiento preventivo y una gestión de fallas eficiente, cumpliendo con los requisitos de aseguramiento de la operatividad, el RAW 1. Empecemos por lo más visible: los sistemas de circuito cerrado de televisión, el CCTV, y la videovigilancia. Esto es crucial para la seguridad física. Son nuestros ojos en todas partes. En un entorno ideal, como el que esperamos construir, estaríamos hablando solo de sistemas basados en protocolo de Internet, las cámaras IP. ¿Por qué? Porque su capacidad de integración y, sobre todo, de diagnóstico del estado del sistema es superior. Pero seamos realistas, el PDF que tienen menciona los entornos con presupuesto limitado, y esa es la descripción de muchos de nuestros CPLs. Aún encontramos sistemas analógicos. La estrategia debe ser una transición gradual. No podemos permitirnos que la falta de presupuesto signifique falta de visión. El rol operacional del CCTV es doble. Primero, nos da visibilidad completa en zonas críticas. Pensemos en los filtros de acceso, los pasillos de los pabellones, el perímetro. Segundo, y vital para la trazabilidad y los procesos judiciales, crea un registro auditable de incidentes. Cuando ocurre un evento, la primera pregunta que nos van a hacer es: ¿está grabado? Ahora, para que esa grabación exista y sea útil, el mantenimiento preventivo, MP, es la clave. Y este MP debe estar calendarizado. No es cuando alguien se acuerde. ¿Qué incluye? Tareas que pueden sonar básicas, pero que son la diferencia entre ver a un PPL cometiendo un ilícito o ver una mancha borrosa. Hablamos de la limpieza de lentes. En CPLs de la costa ecuatoriana, como la Penitenciaría del Litoral, la humedad y el salitre pueden dañar una lente en meses. En la sierra, en CPLs como el de Cotopaxi o Turi, es el polvo. Hay que limpiar la carcasa, hay que verificar el ángulo y ajustar el enfoque. He visto informes de incidentes donde la cámara grabó perfectamente el techo, porque alguien la golpeó o la vibración la movió y nadie del equipo de MP lo corrigió. Y finalmente, comprobar la transmisión. El video debe llegar en tiempo real al centro de control de forma estable y, como veremos, debe estarse almacenando correctamente. La meta, como dice nuestra tabla de criterios, es una calidad de imagen, CI, superior al 90%, pero ver no es suficiente. Debemos controlar. Hablemos de los sistemas de control de acceso, AC, alarmas y detección. El AC restringe la entrada y salida a zonas de seguridad. Esto lo logramos con tecnología de autenticación, las tarjetas RFID o MyFair, que son comunes, los teclados numéricos o idealmente la biometría. Ahora, un punto crítico que menciona el material y que quiero que subrayen: en los CPLs los equipos deben ser robustos. El estándar IP65 que ven ahí significa que es resistente al polvo y al agua. En un CPL yo añadiría: debe ser resistente al vandalismo. Un lector biométrico de plástico como el que usamos en una oficina no sobrevive una semana en un filtro de un pabellón. Necesitamos metal, necesitamos equipos robustos. La funcionalidad esencial del AC, y esto es lo más importante, no es solo negar o permitir el paso. Su verdadero valor, vinculado al RAW 3, es que genera un registro de eventos detallado: quién, cuándo y dónde. Esto es trazabilidad logística y de seguridad.
Si mañana hay un problema en el economato o en la farmacia del CPL, el primer paso de la investigación es jalar el reporte del control de acceso. ¿Quién ingresó? ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo estuvo? Sin ese registro, la investigación se basa en testimonios, en me dijeron. Con el registro, tenemos hechos. Y para que esto funcione, debemos hacer pruebas funcionales, calibrar los lectores biométricos. La meta es una tasa de rechazo falso, TRF, menor al 2%. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema no puede estar fallando. Si un guía penitenciario pone su huella y el sistema lo rechaza 3 veces seguidas, ¿qué creen que va a pasar? Va a buscar la forma de burlar el sistema. Pedirá que le abran manualmente, o peor, buscará una puerta que quede abierta. La fiabilidad del sistema es lo que garantiza su uso. Ahora, hay un héroe silencioso en toda esta historia. Un componente que nadie ve, nadie aplaude, pero que si falla, todo lo que acabamos de hablar, el CCTV y el control de acceso, se vuelve inútil. Me refiero a los sistemas eléctricos críticos, específicamente los UPS, los sistemas de alimentación ininterrumpida. Pensemos en la realidad ecuatoriana. Los apagones, sean programados por fallas de infraestructura o, en nuestro contexto, por sabotaje, son un riesgo real. ¿Qué pasa en el CPL de Turi si se va la luz? ¿Se apagan las cámaras? ¿Se liberan las cerraduras magnéticas? Sería el caos absoluto. El UPS es esa infraestructura de respaldo que garantiza la operación del CCTV, del AC y, muy importante, de los servidores de gestión de datos, C5, durante esas fallas. Por eso, el mantenimiento preventivo de los UPS es un punto crítico y no negociable del RAW 1. Y aquí viene el error más común que he visto en mi carrera. Se instala el UPS y se olvidan de él. Creen que es eterno. Pero el material es claro. Las baterías deben ser reemplazadas cada 3 a 5 años. Es un componente químico, tiene una vida útil. Ignorar esto es un error garrafal. El MP mensual de los UPS debe medir la carga, la temperatura ambiente, el calor extremo de Guayaquil reduce la vida de las baterías y buscar corrosión en los terminales. Debemos tener un inventario con la vida útil estimada, BUE, de cada batería y programar su reemplazo como una compra obligatoria. No es un gasto, es la inversión que asegura que todo lo demás funcione. Bien, ¿cómo organizamos todo esto? Con planes de mantenimiento preventivo y diagnóstico de fallas. No podemos revisar todo el tiempo, debemos priorizar. El concepto clave aquí es el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Nos enfocamos en los componentes que tienen un alto impacto en la seguridad. La batería del UPS es más crítica que la cámara del pasillo administrativo. Ahora, entiendo la realidad. Muchas veces me dicen, profesor, pero no tenemos suficiente personal técnico en el CPL. Es cierto, y es por eso que debemos apoyarnos en la tecnología moderna. Los sistemas IP, los grabadores, los controladores de acceso de hoy, deben incorporar funciones de comprobación del estado del sistema. System Status Check. Esto es un diagnóstico automatizado. El sistema mismo debe reducir nuestro tiempo de inactividad. Debe notificarnos, enviar un correo al técnico que diga cámara 14 desconectada o disco duro del grabador 2 está al 95%. Esto es mucho más eficiente que poner a un técnico a revisar 200 cámaras en un monitor. El sistema detecta la falla, la diagnostica y a veces hasta sugiere la solución. Esto libera a nuestro personal para que, en lugar de buscar problemas, se dedique a solucionarlos. Y hay un último enemigo del que debemos cuidarnos, el daño físico. Los cerebros en nuestro sistema, los controladores lógicos programables, PLCs, que manejan las cerraduras automáticas, y los servidores donde se guardan las grabaciones, RAU3, son equipos delicados. El documento habla de vibraciones o golpes. ¿Se imaginan un rack de equipos en un CPL durante un motín? Los golpes, las vibraciones, o a veces el enemigo es más sutil. El ejemplo práctico que analizaremos luego habla de un compresor cercano.
Estas vibraciones constantes pueden causar daños irreversibles en los componentes internos o cortocircuitos por errores de cableado. Por eso, nuestro checklist de MP debe incluir una verificación visual semanal de la fijación de estos equipos y del ambiente, temperatura, humedad. El objetivo de uptime para estos servidores debe ser superior al 99.9%. Para que todo esto no se quede en teoría, el plan de MP debe ser sistemático y documentado. Es una lista de verificación. Primero, programación. Frecuencias claras, diarias, mensuales, trimestrales. Estas frecuencias no son un capricho. Se basan en las condiciones ambientales del CPL. No es lo mismo Turi que la penitenciaría del litoral. Y en lo que dice el fabricante. Segundo, verificación óptica y grabación, CCTV. Limpiar lente y carcasa. Verificar ángulo, posición, enfoque y transmisión. Y muy importante, confirmar que las grabaciones se estén almacenando con la capacidad histórica requerida. ¿De qué sirve grabar si el disco se llenó hace 3 días y está sobreescribiendo? Tercero, verificación eléctrica, UPS, PLCs. Inspección de conexiones y cableado buscando corrosión o desgaste. Prevención de cortocircuitos. Medir el voltaje de las baterías del UPS. Cuarto, verificación funcional. Control de acceso. Probar los lectores biométricos y de tarjetas. Y no solo el lector. Confirmar que el registro de ese acceso se esté almacenando en el servidor, C5, y que la cerradura eléctrica opere correctamente. Y quinto, lo que cierra el círculo. Documentación y TCM. Se debe registrar todo lo que se hizo, los hallazgos. Y con eso, calculamos la tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo, TCM. Este es el indicador para nosotros, los gestores. ¿Mi equipo está haciendo el trabajo que se planificó? Permítanme cerrar con un ejemplo práctico que amarra todo esto, contextualizado a nuestra realidad y basado en el caso del documento. Imaginen que estamos en el pabellón 4 del CPL de Cotopaxi. Usamos un sistema centralizado basado en un PLC para el control de acceso y el cierre automatizado de las celdas, y reportamos un problema grave. El sistema tiene una tasa de falla, TF, del 5% semanal. ¡Un 5%! Eso es una catástrofe operativa. Pone en riesgo la seguridad, CE3. El diagnóstico inicial del técnico fue cortocircuito, pero el problema persiste. El diagnóstico fue superficial. La causa raíz, como suele pasar, está en factores ambientales o logísticos que no se vieron en el MP rutinario. Aquí es donde entra el equipo de MP avanzado. Ustedes. Aplicamos un protocolo de diagnóstico avanzado. 1. Revisión del entorno. Vamos al armario del PLC. ¿Y qué descubrimos? El armario está ubicado sobre una estructura metálica, y justo al lado hay un compresor de aire acondicionado industrial que vibra constantemente. Además, la ventilación del gabinete está obstruida por cajas. El PLC se está cocinando y vibrando. 2. Verificación eléctrica. Medimos el suministro de energía y vemos que, en picos de carga, cuando se encienden las luces del pabellón, por ejemplo, la fuente del PLC sufre una sobrecarga. Ya tenemos la causa raíz. Ahora, la acción correctiva, RAW 1. ¿Qué hacemos? Primero, reubicamos el PLC. Lo movemos a un gabinete aislado con soportes antivibración. Segundo, para la energía, instalamos un UPS dedicado, que ya teníamos en inventario como recurso crítico, C2, para darle alimentación estable y protegerlo. Y finalmente, lo más importante para que no vuelva a pasar, actualizamos el checklist de MP. Ahora, ese checklist incluye la revisión semanal de la temperatura y las vibraciones de ese gabinete específico. El resultado, la reingeniería logística y el MP avanzado reducen la tasa de falla a menos del 1% en 30 días. Aseguramos la operatividad continua, CE3. Como pueden ver, estimados estudiantes, la administración tecnológica no es un asunto de instalar y olvidar. Es un ciclo constante de mantenimiento preventivo, diagnóstico preciso y documentación rigurosa. En el contexto ecuatoriano, con nuestros desafíos de presupuesto, hacinamiento y crisis de seguridad,
Mantener el uptime de estos sistemas críticos es lo que separa el control del caos. Es la diferencia entre tener un registro auditable para tomar decisiones y un no sabemos qué pasó, que tanto daño nos hace. La tecnología es nuestra mejor aliada, pero solo si la mantenemos operativa. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.